Ahora sí. ¿Se escucha? Ahora sí. Ahora sí. Ya, genial. Genial, César. Esto es la Yo te tecnología, escucho bien. ¿sí? Sí, me pilló y me ganó por un. ¡Ah! Espérame. Me pilló y me ganó por un momento el tema de la. Del cómo, dónde pinchar, qué hacer o qué no hacer. Pero aquí estamos, pues, ya estoy acá. Vivo. Genial, genial. A todos nos pasa, a mí igual en algún momento me pasó que no entendía cómo entrar a los en vivo. Y sí, todos estamos aprendiendo, así que genial. Genial de tenerte aquí, saludar a todos los que están acá, que me imagino que están interesados en el tema. Yo estuve estos días invitando y justamente mira cómo yo no creo en la causalidad, sino que en las causalidades. Le escribí a una mamá TEA, y me decía, justo sabes que estaba esperando, estuve con mi hijo hace 2 años, le hicieron un diagnóstico TEA con el diagnóstico A2, y resulta que la psicóloga no pudo seguir, y estoy en eso, y justo llegó esta invitación, así que justamente vamos a estar hablando sobre los diagnósticos, el tema familiar, cómo abordar esto también en el aula, así que primero agradecerte, César. Este es un tiempo para todos, un tiempo que tú dedicaste cuando te hice la invitación. Dijiste gustoso de poder enseñar, de poder entregar esta información que tú sabes. Así que muchas gracias. Yo creo que hay hartas dudas, hartas cosas que podemos hacer. Tenemos una horita, así que si la gente quiere más, se puede hacer una segunda parte, lo que tú decías también. Así que agradecerte, César, la instancia, así que ¿te parece que empecemos? Claro, claro, aquí soy todo parlantes. La idea, chiquillos, hoy día es de poder comentar sobre este tema de la educación, sobre el TEA, y lo primero es agradecer obviamente a César y a todos los que nos están acompañando hoy día. Deben haber muchas preguntas también, interrogantes, pero quise como abordar varias preguntas como anexadas en el tema familiar, el tema de diagnóstico, ¿ya? Así que también nos pueden hacer preguntas. Y lo primero quería mencionar a qué expertise se dedica César, ¿ya? Y la idea antes, nuestro objetivo hoy día tiene que ver con generar alianzas colaborativas, ¿ya? Que tengan que ver con la educación socioemocional, el desarrollo personal, desde lo individual, lo familiar, y todo este tema que tiene que ver, engloba lo colectivo y lo social, ¿ya? El video va a estar grabado acá en la cuenta de Instagram y también después va a quedar grabado en la cuenta de YouTube, ¿ya? Al final vamos a tener un regalito que les voy a hacer, así que espero que se queden. César, para dar información, es psicólogo de profesión, de pregrado, hace 10 años, cursó su carrera de posgrado en Magíster de Psicología Integrativa Transpersonal, y mientras seguía becado en el Hospital Psiquiátrico de Santiago, trabajó en departamentos de adicciones y alcoholismo. Una vez terminado su ciclo de aprendizaje y laboral en el hospital, dice que armó su consulta privada y que lleva más o menos 8 años aproximadamente, y su primer caso fue neurodiverso. Y esto lo iluminó en ese camino hacia el campo de la diversidad neurocognitiva. Y encontró un camino inexplorado en Chile. Y por ende, esto ha dado cuenta que esto también tiene que ver con un tema mundial, ya unir la psicoterapia y el autismo. Y aún estas son materias que son inexploradas acá en Chile, ya. Fue estudiante y profesor también, realizó un curso en la Universidad Estatal en Chile para conocer más sobre la teoría, ya que en la práctica no hay nadie aún que genere esas instancias. Trabajó en municipalidades como encargado de desarrollo profesional, en el mundo del retail, como encargado de ventas y capacitación en algunas sucursales del país. Pero poco a poco
se fue despegando esta dependencia laboral para encontrar respuestas en viaje, conociendo a personas de distintos lugares y viendo lo que realmente las personas necesitan desde una esencia y no desde una idea impuesta. A la fecha, gracias a descubrir esta metodología, le ha permitido conocer casi todo Chile y otros países como Argentina, Perú, Uruguay, Colombia y Ecuador. Y en este último armó un centro de especialización junto a organizaciones de autismo y otros profesionales formados por él. Sus grandes maestros y mentores son Ricardo Caponi, Rafael Echeverría, Claudio Naranjo, Oscar Ichazo, George Gurdjieff, Sadhguru y otras visiones de la conciencia y espirituales que han marcado su profesión, pero antes su persona. Y dice que estuvo años atrás en el mundo de los negocios, educación escolar y universitaria, y como docente de profesores de pregrado y posgrado, y buscó más dentro de su ser, ya llegando al que hoy día dice que está en ese encuentro. Ha estado ayudando por medio de esta experiencia profesional, pero más desde lo personal. Y él en una cita dice, siento que soy una persona ayudando a otros desde mi profesión, pero más que como profesional, como persona. Así que le damos la bienvenida y le agradecemos a César Madrid por esta instancia, por aceptar la invitación. Gracias, César. Un abrazo enorme desde acá, desde Talcahuano, de la región del Biobío, allá donde te encuentras tú ahí en Curacaví. Hoy día el mundo nos ha abierto las oportunidades estas de llegar a todos lados, así que podemos llegar a todos lados a hacer educación, a transformar. Así que gracias, César. A ti por la invitación, a ti por la invitación. Yo siempre que me invitan, de donde sea, yo siempre digo que sí. Yo no soy tan reservado. Digo, y lo único de repente que me gana es que yo tengo distintas actividades, pero como todo le digo que sí, de repente empiezo, le dije que sí a tal persona y también he dicho que sí a tal otra persona. Y ahí tengo que ver los cambios, ¿no? Pero es porque me gusta mucho aprender y me gusta mucho enseñar. Y creo que aprendo más compartiendo con las personas que lo que hice por muchos años, que fue estudiar mucho. Estudié mucho, todo lo leía, todo lo estudiaba, curso que había, cosas que me alimentaba, alguna área profesional, ahí estaba metido, pero siempre quedaba con gusto poco. Era como que, sí, esto estuvo simpático, creo que gasté mucho dinero o gasté mucho tiempo en esto, pero no fue tanto lo que yo esperaba. Y fue tanto que eso me aburrí, pues. Me aburrí de tomar tanto curso durante tanto tiempo y me empecé a dar cuenta que mientras más yo realizaba actividades de colaboración, aprendía mucho más. Así que, bueno, yo creo que de eso vamos a hablar también hoy en día y te vuelvo también a agradecer a ti, María Elena, sobre el tema de esta invitación, que el té aparece en mi vida en un momento bastante interesante. No lo buscaba, creo que no lo buscaba, o el té me buscaba a mí, no sé bien, pero entre medio de tantas disciplinas y tantas cosas que estaba realizando aparece el té y dije, wow, aquí hay algo muy, muy interesante que no se sabe y no se conoce y a mí me atrae mucho. Todavía no sé bien por qué, pero me atrae mucho hasta el día de hoy y es algo de lo cual también vivo. Así que gracias. Gracias. Oye, César, yo quería hacer una infidencia porque nosotros nos conocemos en presencialidad y no solo así en la virtualidad, porque yo hace tiempo, hace años atrás, buscando esto de conocer lo que es el síndrome de Asperger como un tema de búsqueda de familiar también, porque está muy cerca el tema. Llegué a la casona que en ese momento tenía César allá en Providencia, hace años atrás, y me escapé allá a Santiago a poder investigar qué es lo que era el síndrome de Asperger y cómo esto también influía en la familia, porque no es solo en la persona, sino que es también en el grupo familiar, y esto también tiene que ver con el grupo, con la sociedad en sí. Así que quería comentar eso, así que no es que yo lo conozca ahora solamente. Y aparte soy alumna de César en el... ¿Mm? Ajá. Sí, no, perdón, te interrumpí. Sí. Sigue, por favor.
Sí, y aparte soy alumna de César del curso de formación de TEA en este momento, así que también estamos investigando y explorando y dando a conocer también este mundo tan, como dices tú, que es enriquecedor, porque es como uno va explorando y sigue más, sigue en lo profundo, profundo, indagando, y como que de alguna manera uno va mejorando también su entorno, va mejorando su propio ser también como persona, así que es fantástico. Oye, qué increíble entonces saber de que hace tantos años nos conocemos. Yo Sí. debo pedir, aprovecho la instancia, pedirte disculpas porque no recuerdo, y me ha pasado muchas veces que hay gente que me dice, César, yo a ti te conozco porque tomé un curso hace años luz atrás, y es como, oh, qué bacán. A mí me pone tan feliz saber eso, pero me pongo a pensar en que, pucha, que fome que no tener la imagen visual tan clara, ¿no? Así que qué bonito saberlo y espero que en aquella oportunidad hayas podido aprender un poco más de TEA, porque siempre yo voy haciendo cositas nuevas y para que la gente aprenda también en relación a cómo van avanzando los tiempos, pues la sociedad también es súper importante ir leyendo la sociedad, como decimos en el curso, muy importante el contexto de todo, ¿cierto? Exacto, La época. exacto. Mira, hay una mamita, sí, hay una mamita que nos dice, hace poco diagnosticaron a mi pequeño de 12 años como TEA. Maggie Ofertas se llama. Sí. ¿Te parece, César, si partimos, por ejemplo, hay mucha gente que desconoce, entonces partamos con lo básico? ¿Qué significa el trastorno del espectro autista y cuál es la relación con el síndrome de Asperger? Ah, muy bien, muy bien. Bueno, hoy en día, cada día que pasa, aparecen muchas personas hablando en primera persona. Por así decir, muchas personas hoy en día están hablando desde su propia visión de lo que es el trastorno espectro autista, precisamente porque son personas que están dentro del área diagnóstica, son personas TEA, son personas que tuvieron hace un tiempo atrás el diagnóstico o actualmente ya hace poco tiempo han tenido su diagnóstico y han hecho en medio de este boom de las redes sociales y producto de la pandemia la emancipación absoluta y bella de lo que es el saber del TEA. Entonces, hoy en día es tanto más lo que se sabe en estos últimos 3 años como como hace 5 años atrás, por ejemplo. Ya hace 5 años atrás había un conocimiento gradual, pero en periodos de pandemia y producto de las redes sociales que se ha emancipado de manera bellísima para todas partes, hay muchas personas que están hablando y están están contando sus propias historias para que los demás sepamos de mejor manera qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre y de alguna manera también cómo poder entender y ayudar. El trastorno espectro autista es un diagnóstico que existe hace muchos años atrás, pero hoy en día se ha popularizado gracias a las familias, gracias al mayor interés de profesionales en trabajar, en aprender y en conocer de esta área, como hay muchas otras. Pero hoy en día se ha masificado mucho la información y hay tantas las familias, y hay tantas fundaciones, y hay tantas organizaciones que han hecho de que esto de lo llamado TEA, trastorno espectro autista, esté siendo cada vez más, no sé si la palabra más correcta es popular, ¿ya? Porque a lo mejor alguien lo puede tomar de mala manera, ¿no? Pues no es la idea, sino que más bien se toma de la mejor manera posible, como para que por favor lo vean desde ese punto de vista, porque hoy en día se habla mucho más, está mucho más al tanto de la información de todos. Trastorno espectro autista es una condición neurobiológica de lo que es el ser humano. Antiguamente se empieza a estudiar del trastorno espectro autista derechamente en áreas propias de enfermedades mentales. Estamos hablando en la época posteriormente al 50. Después del año 50 aparecen datos estadísticos y algunos pacientes que empiezan a ser emigrados a hospitales psiquiátricos o manicomio, como se decía antiguamente, ¿ya? Porque antes una enfermedad mental se veía como algo aberrante y terrible para la sociedad y para las familias.
Y si bien solo se hablaba y se conocía de autismo, porque poco a poco empezaron a crecer y a aparecer mucho más los antecedentes del autismo, aparece un profesional que, producto de la observación de lo que es esta cantidad de pacientes autistas, hace de una apreciación distinta y dice, mira, acá hay un grupo de pacientes importantes que están diagnosticados con autismo, tienen autismo, son autistas, pero tienen otro tipo de síntomas, tienen otro tipo de manifestaciones, tienen otra forma de manifestaciones, de sintomatología, de apreciaciones en general. Entonces pareciera ser que sí, tienen estos rasgos, pero presentan otras características que hacen que se puedan mimetizar o bien compensar de mejor manera en el aspecto social. Entonces, es donde ese profesional llamado Hans Asperger empieza a poco a poco catapultar desde su apellido este nuevo diagnóstico también llamado Asperger. Y dicen habitualmente que el Asperger es el hermano chico del autismo, porque entre más se sabe de entre más se sabe de autismo, más se sabe de Asperger, porque los pacientes autistas son los que habitualmente recaían más fácilmente en intervenciones y en evaluaciones clínicas, terapéuticas, pero más que terapéuticas, clínicas, a raíz de que esa visión bastante retrógrada antiguamente sobre que los pacientes autistas eran personas vistas como enfermas. Entonces, como estaban en una categoría de pacientes enfermos, se veía que la persona autista era una persona enferma, cosa que con el tiempo, y gracias a Dios también ha pasado eso, y a los profesionales y a la sociedad y a la evolución, se ha dado cuenta y se ha dado a entender que efectivamente nunca fue una enfermedad, son simplemente sintomatologías que hay que atender y que hay que entender y que es una condición de vida de la persona, no es una enfermedad, porque la tendencia habitual es que las enfermedades como tal tienen algún camino hacia una mejoría o bien hay un camino hacia la cura. Pero un paciente autista no está mal. Un paciente autista no tiene una psicopatología o una patología. Un paciente autista no es una persona enferma. Un paciente autista simplemente es una persona que tiene características total y completamente distintas a otras, así como están las personas que tienen déficit atencional, con o sin hiperactividad. Están así un montón de otros diagnósticos, cosa de abrir el DSM-5 y ahí encontrar un montón de cosas, ¿no? Pero son personas, somos igual que nosotros. Hay personas que es mucho más evidente su diagnóstico de TEA por su sintomatología, por su manera expresiva, por su manera cognitiva, por la manera en cómo interactúan socialmente, cómo son sus niveles de expresión, de comprensión, y ahí hay una infinidad de apreciaciones clínicas que tenemos que tener los especialistas en esa área para poder pesquisar muy bien y determinar en qué área se tiene que ir cada uno de estos síntomas para poder mejorar lo que se tenga que mejorar para anivelar de manera acorde a su edad, o bien hay cosas que son propias de la persona y que no tienen ningún sentido hablar o pensar que es algo como enfermo. En pocas palabras, el trastorno espectro autista es una condición de vida del ser humano, es decir, son personas. Entonces, no tenemos que verlo como algo de una enfermedad o una apreciación como de personas enfermas. No es una enfermedad, es una condición. ¿Y qué es una condición? Simplemente una persona tan diferente y tan distinta como todos en general. Ahora, que muchos no sepamos cuáles son nuestros diagnósticos porque no hemos ido ni acudido a un especialista para eso, ya es el problema de cada uno. César, por ejemplo, ¿qué significa el programa de integración escolar que le llaman PIE y cuál es la función que este desempeña? Ah, ya, muy bien. Esto es súper importante también que lo podamos entender todos en general. No es una obligación para las escuelas que los colegios deban tener un programa. En rigor, los programas son espacios en los cuales cada escuela postula. Y para que una escuela tenga un programa de integración, tiene que, además de tener la infraestructura necesaria para eso, o bien
puede postular dentro de su programa educativo o proyecto de educación para que puedan generar los recursos por medio del ministerio y se puedan financiar esos especialistas o profesionales. El programa de integración escolar es un equipo multidisciplinario que, según las características y necesidades de cada escuela, son requeridos, bien, se dice, por la escuela, y estos son financiados por el ministerio, no por el colegio. Por eso hay muchos colegios subvencionados que no tienen programa de integración escolar, y hay muchos otros colegios particulares que no tienen integración escolar. Hay muchos colegios, no existe la cantidad exacta, o sea, perdón, yo no tengo la cantidad exacta de colegios estatales o colegios públicos que tengan programa de integración escolar, porque me parece que no hay un 100% de escuelas estatales con programa de integración escolar. Y el famoso y muy, muy bien indicado el programa PIE, porque es muy, muy famoso en estas áreas del mundo del trastorno espectro autista, son apreciaciones de especialistas acorde a las funciones que necesita y se requiere por parte de cada establecimiento educativo, según también la cantidad de niños diagnosticados con tal o cual psicodiagnóstico. El programa de integración escolar busca, como por excelencia, tratar de ayudar y colaborar a niños y niñas y adolescentes que presenten algún diagnóstico en salud mental, y dentro de la visión académica existe un término que se les dice a estos niños y niñas, y adolescentes también, como niños que presentan una necesidad educativa especial, NEE. Y esta NEE se divide en dos áreas. Una se les categoriza como pacientes o alumnos transitorios y alumnos permanentes. Y aquí viene interesante porque los alumnos con categoría de permanente son precisamente justo del tema de lo que estamos hablando el día de hoy. Pacientes dentro del trastorno espectro autista o alumnos que tienen el diagnóstico son alumnos con características de necesidad educativa especiales y se dirige hacia el aspecto de permanente porque es un diagnóstico que los va a acompañar toda su vida. A diferencia de, por ejemplo, un alumno que sufrió un altercado de su casa al colegio, como un accidente o como un asalto o presenció algo bien traumático y se da como diagnóstico, por ejemplo, un estrés postraumático, es muy probable que presente síntomas o distintas sintomatologías acorde a ese evento que ocurrió y disminuye con el tiempo hasta que desaparezca con apoyo de la escuela, del programa PIE y quizás de la familia principalmente, y también quizás con profesionales externos. Pero esos síntomas van a disiparse con el tiempo, van a incluso a desaparecer. No así en los pacientes TEA. Por eso los pacientes TEA tienden a estar dentro de esa categoría, dando estos dos pequeños ejemplos, porque uno en el mundo académico, en el mundo escolar, hay muchos diagnósticos, muchos, de muchas áreas, de muchas maneras. Por ejemplo, pacientes o alumnos que tienen problemas visuales o tienen dificultad visual, por ejemplo, como yo, ya que yo no puedo ver bien de lejos y siempre he usado lentes desde chiquitito, entonces yo tengo una condición, tengo un trastorno, tengo una sintomatología, mejor dicho, que es propia visual, y eso me da a entender que soy un alumno con necesidades educativas especiales de carácter permanente, porque esto va a ser hasta siempre, hasta que me acompañe toda la vida, a menos que me opere. Si yo me opero, obviamente, pero para operarse un niño de repente no lo recomiendan hasta la etapa de la adultez. Entonces es bien interesante esa apreciación. Los programas PIE es un equipo de profesionales que pueden o no pueden tener una totalidad de conocimiento de distintas áreas, pero son profesionales validados por nuestro ministerio, nuestro país, para que estén dentro de los establecimientos educativos y poder apoyar en esas falencias o en esas dificultades que puedan ser académicas, pueden ser sociales, pueden ser hasta incluso emocionales en los niños, en las niñas y en los adolescentes que los profesores no pueden colaborar o algunos otros agentes o asistentes de la educación no pueden entrar. Entonces, ahí, programa de integración escolar es maravilloso, pero todo tiene cupo. Entonces, de repente uno quisiera que todos los alumnos estén con PIE o estén dentro del PIE, todos los alumnos tengan el apoyo académico del programa de integración escolar, pero sucede o suele pasar que dentro de esta área solamente hay cupos porque la cantidad de horas a designar por cada especialista
y por programa son totalmente definidas y son establecidas. Entonces, no se puede atender a todos los alumnos del colegio siempre y cuando estén dentro de los cupos disponibles y estén inscritos como corresponda. El programa de integración escolar es un programa que debe tener apoyo y colaboración constante con el equipo de docentes, con la comunidad educativa en general, eso quiere decir con los papás también. No es un grupo de personas que es aparte de la escuela, está dentro de la escuela, pero lamentablemente por tendencia, que a mí me ha tocado muchas veces conversar de estos temas, es que ellos, las personas PIE, las personas dentro del PIE, se sienten totalmente apartados, excluidas, porque está esos choques de repente de ego profesional respecto a qué me vas a decir tú a mí, de cómo yo debo hacer la clase con mis alumnos. Y ese choque es eterno. Siempre ha sido así, sigue siendo así, pero en vez de preocuparnos del quién debe decir o hacer tal o cual cosa, es muy importante enfocarse en los niños, en las niñas, en los adolescentes, porque quienes lo están pasando mal y quienes necesitan ayuda son ellos. Y nosotros estamos ahí para ayudar. Así que, no sé si alcanzo a responder qué es PIE, más o menos, ¿no? Sí, sí. Sí, y justo lo englobaste con la otra pregunta que te iba a hacer, que justamente que era la necesidad educativa especial, que ahí lo mencionaste. Súper. Hay otros términos que también se utilizan, que son los neurodiversos y los neurotípicos. ¿Lo podías definir? Sí, bueno, esos son términos no clínicos, ¿ya? Yo no los ocupo mucho, porque no es que yo me apegue a los libros y los documentos, nada que ver con eso, pero uno tiene que ser igual estricto y rígido con lo que se establece de manera transversal, porque desde ahí en adelante uno se tiene que mover. Entonces, no hay aspectos clínicos, todavía no, es como la gente un nuevo término que se llama paz, que son personas altamente sensibles, pero hoy en día es muy popular hablar de paz, es muy común hablar de neurodiversidad, neurodivergentes, neurotípicos, ¿ya? Para dar a entender como dos grupos. Dos grupos. Son las personas que están dentro del trastorno espectro autista y otros trastornos, bien, ojo, digamos trastornos como el nombre que es dado por la Organización Mundial de la Salud. Yo sé que hay gente que no le gusta la palabra TEA, le gusta la palabra SEA. Hay gente que tampoco le gusta la palabra SEA, de C por condición espectro autista, y le gustaría eliminar la T de trastorno, la C de condición, y le gustaría solamente dejar espectro autista. Pero es importante mirar un poco más allá de esa apreciación de la T, la C o la EA, porque en rigor, un paciente o un alumno que tiene un diagnóstico o tiene síntomas, o tiene más de un diagnóstico, porque pueden haber más de un diagnóstico asociado a cada persona, a cada niño, a cada adolescente, está dentro de categorías que ya están establecidas como bases para poder moverse desde ahí en adelante. Entonces, tenemos estos pacientes que son estos alumnos, que también están dentro de la categoría, dentro de lo que es el trastorno espectro autista, y los niños TEA, los niños y las niñas adolescentes TEA, y las personas TEA están dentro de este campo llamado neurodiversidad, ¿ya? O neurodivergentes. Entonces, las personas neurodivergentes son personas que tienen un diagnóstico neurológico, un diagnóstico de salud mental, que no son personas que presentan enfermedades y son vistas como enfermedades, y que por lo general son personas que presentan, si bien sintomatologías, pero pueden hacer su vida perfectamente bien, pero a la vista de la sociedad son personas que por un diagnóstico tienen algunos errores o tienen algunas dificultades que hacen que aparezca un cierto rechazo. Es ahí donde aparece por parte de las personas neurodivergentes o neurodiversas, o dentro de estos campos de diagnósticos, al decirle a las personas que están fuera, las personas que no están supuestamente diagnosticadas, se les dice neurotípicos. Neuro asociándolo como algo neurológico, y típico porque es como común y corriente, ¿ya? O algo bastante típico, por así decirlo, tal cual como suena la palabra. Entonces, los neurotípicos son las personas no diagnosticadas, y las personas diagnosticadas están dentro del campo de la neurodiversidad o son neurodivergentes. No sé si se alcanza a responder. Ahora, hoy en día es bien delicado este tema porque hay muchas personas y hay muchas visiones de quién soy y cómo soy, y eso hace que yo me sienta una persona neurodivergente.
Pero como esto no es un aspecto clínico, sino más bien es un aspecto que se ha ido creciendo y es más común que nunca, pareciera ser que cualquier persona con algún diagnóstico o con algún síndrome o con algún trastorno o con alguna dificultad, que, porque derechamente puede ser una dificultad también, ojo con eso, hay que aceptar esas cosas. Discapacidad también es una palabra, ¿ya? Que es una palabra válida y hay que entenderla también, ¿ya? Que hay personas que presentan algunas discapacidades, están dentro de este campo de la neurodivergencia y son personas que por lo general también se sienten orgullosos de sus diagnósticos, se sienten orgullosos de pertenecer a un grupo en particular, como son los neurodivergentes, y tienden a habitualmente a apoyarse entre sí, porque la sociedad los ha vapuleado, los ha discriminado y los ha tratado mal. Han sufrido bullying desde chicos, desde chicas, entonces son personas que prácticamente están dentro de un grupo importante de apoyo, de colaboración, de empatización, de comprensión, en fin, son como grupos bastante amenos. Pero como en todas partes, hay grupos muy extremos de un lado para otro, y de repente hay donde se generan ciertas rencillas entre los neurotípicos y los neurodivergentes o neurodiversos. Dentro de la educación, César, ¿cómo se puede trabajar la educación emocional de los niños y los jóvenes con TEA? Bueno, acá hay aquí hay un tema que me gusta, no sé si alcancemos a responderlo el día de hoy, pero al pertenecer, al ser parte de la línea del pensamiento y de trabajo de un gran mentor que fue para mí y maestro también, que es Claudio Naranjo, además de pertenecer a la misma corriente terapéutica, dentro del mundo de esta área que es la psicología transpersonal y la psicología por parte de Naranjo, hay una apreciación que es que quien deba enseñar debe aprender de sí mismo sus propios aspectos emocionales. Entonces, es para un adulto tan necesario como para un niño el desarrollo emocional. Así que lo que se propone o lo que se postula es que para poder enseñar de desarrollo o de habilidades emocionales en los niños, en los adolescentes o en las personas, quien enseña debe pasar por ese proceso. Algo así como el que acude a psicoterapia o el que acude a un grupo de estudio o de reflexión personal y emocional, luego de pasarlo mal, porque en estas cosas se pasa mal. No, aquí no quiero tampoco desalentar a las personas en general, ¿no? Pero cuando uno hace un trabajo interno, uno no es para puro pasarlo bien, así como de pura luz, puro amor, burbuja, paz, amor, de fondo todo el rato, no es así. Cuando uno empieza a trabajar su aspecto de desarrollo emocional, uno tiene que ir como al núcleo o a la esencia del conflicto, del daño, de la gravedad, de lo que duele. O sea, obviar mis traumas para avanzar en mis aspectos emocionales y luego andar por la vida enseñando del mundo de la educación emocional, yo creo que es bastante poco adecuado, quizás también es poco profesional, y para ser bien honesto, creo que no es el camino. Lo que se propone es que las personas puedan, los adultos que van a trabajar con personas, sean alumnos, sean pacientes, sea quien sea, pase por un proceso de desarrollo emocional de sí mismo, de sí misma, para luego poder enseñar. ¿Y qué se enseña en el desarrollo emocional? Obviamente va a ir categorizándose por los ciclos y las etapas de cada persona. Yo no puedo hablar de desarrollo emocional en un adulto de la misma manera que lo conversaría con chicos acá en Chile de primer ciclo, por ejemplo, de primero a cuarto básico, o de segundo ciclo, de quinto a octavo básico, porque son etapas y contextos totalmente diferentes. Entonces, para poder hablar de desarrollo emocional y cómo poder potenciar el desarrollo emocional, creo yo y considero de manera absoluta que quien enseñe sobre eso debe pasar sí o sí por un proceso de aprendizaje y de
descuartizarse las vísceras y verlas y apreciarlas y entenderlas para luego volver a reordenarlas ya y se haga esa sincronicidad hermosa que es entre el cuerpo, la mente y el alma y poder avanzar. Es mucho mejor hablar desde la experiencia que desde un video o desde un libro, ¿cierto? Mejor vivir, decir, yo viví esta experiencia, yo viví esta situación, yo sé lo que es que te discriminen. Yo viví esta discriminación, pero yo pasé por un proceso de aprendizaje y desarrollo emocional, tomando esta frase, desarrollo emocional, y pude avanzar. Y lo avancé de esta manera. Y de esta manera les quiero enseñar yo a ustedes. Porque a lo mejor no todo el mundo va a alcanzar el mismo desarrollo emocional que se espera, como yo lo hice, pero puede servir para que ustedes, alumnos, alumnas, personas, equipo, pueda a lo mejor descubrir cuál puede ser su camino. El desarrollo emocional es entrar a la parte más oscura que tenemos los seres humanos, para luego poder salir de una vez por todas brillando, pero con los propios. Esa es la idea. Uy, qué interesante, qué interesante. Acá dicen totalmente de acuerdo. Sí, genial. ¿Coincidí? Coincidimos. Sí, en el caso, César, si un docente ve una situación, por ejemplo, que muchas veces los niños sufren de bullying, ¿qué debe hacer para abordar esta situación en el aula? ¿Cómo se debe trabajar esta situación? Bueno, recordando que yo voy a hablar desde la idealización, porque en la práctica cada escuela, cada profesor, recordemos que cada profesor es una persona. Entonces cada persona también tiene que lidiar con sus propios fantasmas. Cada maestro y maestra debe lidiar con sus propios fantasmas o con sus propios yo oscuros para tener una buena clase o poder llegar de mejor manera con sus alumnos. No es fácil, se escucha fácil, pero realmente es muy, muy difícil. Entonces, por eso existen los programas de integración, por eso existen los departamentos de convivencia escolar, por eso existen estamentos internos y de colaboraciones externas de cada institución para poder avanzar de buena manera. Yo aquí soy a mí me gusta ser como respetuoso en los roles y en las profesiones también, porque pasteleros son pasteles. O sea, yo puedo como profesor jefe dármelas de psicoterapeuta o psicólogo o orientador familiar de alguna manera, pero no lo soy, pero soy profesor jefe, entonces debo hacer algo. No puedo solamente obviarlo y derivarlo. Tuvieron un conflicto, pero profe, pero no importa, yo no lo puedo ver porque yo no soy psicólogo, entonces lo voy a derivar. Entonces, uno como maestro, como profesor, puede generar una instancia para poder saber qué está pasando, qué está ocurriendo, y hay muchos caminos. Uno de esos puede ser conversar con el alumno de manera aislada, no frente a todo el equipo de todos los alumnos, porque si no va a ser muy invasivo para el alumno que está conversando con el profesor frente a todos. Porque cuando un alumno tiene algún conflicto, o tiene alguna problemática, o tiene alguna dificultad, y es citado para hablar y conversar, es siempre pensado porque algo malo se hizo. Entonces, si el alumno es citado a conversar adelante con el profesor, a pesar de que están todos hablando, todos van a estar mirando. Y ese niño o niña va a estar con una presión tan alta respecto a, primero, ¿qué tengo que hablar con el profesor? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hice? Explicar lo que hice y por qué lo hice, además de tener la presión de que todos me están mirando y que además le van a decir a mi mamá y que además le van a decir a mi papá y que voy a tener problemas en la casa y yo no quiero ninguna anotación negativa y ahí aparecen las crisis. Mal manejo. Ese fue un muy mal manejo por parte de quien pudo haber intentado hacer algo, porque las cosas se hacen de manera totalmente aisladas o aparte, o acudir a quienes tienen designadas esos aspectos, que puede ser un orientador, puede ser, casi todos los colegios hoy en día hay un psicólogo, casi en todos, o hay una orientadora familiar, hay un profesor encargado, hay profesores que se les designan como tutores. Entonces, cuando los alumnos tienen un tutor, es bueno que el profesor que detectó la dificultad hable con los alumnos y esos alumnos acuden a sus tutores y así puedan seguir avanzando. Vayan al departamento de convivencia escolar, sean derivados los casos, conversar con la familia, saber qué pasó, qué ocurrió, porque puede estar ocurriendo algo dentro del ambiente familiar que está generando repercusiones
y sensaciones totalmente incómodas, de irritabilidad o bastante irascibles por parte de los chiquillos. Entonces, cuando alguien va y le dice, oye, préstame un lápiz, no, no te quiero prestar el lápiz, ah, yo soy pesado, yo no soy pesado, y automáticamente, como que prendió como pasto seco, porque le pidió un lápiz. Y uno dice, pero, ¿cuál fue el problema? Es que me pidió un lápiz y yo no se lo quise prestar. ¿Y por qué no se lo quisiste prestar? Porque no estaba de ánimo. ¿Y qué te pasó? Es que llegué al colegio con un conflicto por parte de la casa, mi mamá y mi papá estaban peleando, entonces llegué así. Entonces, y aquí hay algo muy habitual, que es que en los aspectos académicos, aquí por favor las personas que pertenecen a espacio educativo, hablen con los chiquillos, sobre todo dentro de los pacientes o los alumnos que sabemos que tienen el diagnóstico TEA, hablen y conversen con ellos, porque el hecho de no hablar y conversar con ellos generan constantemente malas interpretaciones de los casos y eso va a generar que ya había una crisis en nuestro alumno TEA que ahora va a aumentar aún más por no saber bien cuál fue el origen del conflicto o cuál fue el origen de la pelea, que incluso puede ser que ni siquiera el niño tuvo que ver. Entonces, ¿qué es mejor que conversar, cierto? Por ahí dicen que conversando se cura el alma. Entonces, habitualmente cuando hay un altercado, un conflicto, acudir a los profesionales adecuados y designados para eso y por sobre todo conversar, pero no frente a todas las personas porque, a ver, aquí cuando les pongo el siguiente caso, pensemos que estamos en una reunión académica, ya estamos en una reunión de profesores y hay una situación de conflicto, están todos los profesores en la sala y yo cito a un profesor a conversar de ese conflicto, van a estar todos mirando. Y la persona se va a sentir súper atacada, quizás se va a sentir súper incómoda, súper mal, porque está siendo evidenciado frente a algún conflicto o un problema que se puede hablar perfectamente a puertas cerradas, porque es un problema de la persona respecto a una situación en particular. Entonces, claro que fue un mal manejo, por ejemplo. Y eso habitualmente pasa, porque por eso estoy dando este ejemplo, porque pasa mucho, que a los chiquillos son citados frente a todo el mundo y quedan ahí como casi en el escrutinio público de qué fue lo que hizo, si estuvo bien o estuvo mal. ¿Y qué opinan ustedes, compañeros, de lo que hizo César? Justo el César, el paciente con TEA, entonces no sabe qué hacer, no sabe qué, encima le están preguntando a los compañeros y que tienen que andar opinando los compañeros. Sí, es muy importante, pero aquí yo tengo un asunto con este alumno en particular y este alumno en particular tuvo un asunto con este alumno, entonces tengo que citarlo a ellos dos, no tengo que dar este tema a los demás porque es traspasarle incluso una incomodidad o un malestar a otros niños que no tienen nada que ver con esto. Por eso uno tiene que ser muy cauteloso y delicado. No porque uno sea adulto, tiene que pasar a llevar también a los niños, porque son más chicos. Ojo con eso. Te están saludando, César, acá. Hola. Leila. Leila, sí. Dentro del aspecto educativo, ¿cómo se puede trabajar esto en la familia en conjunto con la institución educativa? Bueno, lo que se sugiere siempre es trabajar, yo esto lo he dicho siempre, toda la vida, desde la charla número 1 hasta la fecha. Trabajar en islas no conectadas ni comunicadas entre sí es lo peor. ¿Qué es lo mejor? Que la familia esté empoderada de todo lo que está ocurriendo en la vida del niño, pero no así como la mamá sobreprotectora, que quiere saber hasta qué comió, comiste, cuánto arroz, cuántos granos de arroz. No, eso es imposible, eso no se hace. Ya, porque al final no le estamos enseñando autonomía e independencia al niño. Pero sí es importante saber cómo está, que la familia sepa cómo está el hijo, que la escuela sepa cómo está el hijo, el alumno, y que los especialistas, los profesionales sepan cómo está su paciente, y esa conexión debe ser hecha por alguien. O sea, tenemos que unirnos y tenemos que juntarnos. La familia, la escuela y los profesionales tienen que estar totalmente comunicados constantemente, porque si no vamos a estar siempre dando botes todo el año. Y habitualmente pasa eso. Yo desde hace mucho tiempo que estoy trabajando en temas de estas áreas en particular y me he dado cuenta que hasta el día de hoy suele pasar y sigue pasando, que trabajan de manera aislada entre todos. Por aquí, y el niño está como ping-pong, así como pimponeándose de alguna manera, para allá, para acá, para allá, para acá. Entonces, no es la idea que los chiquillos estén como pelota de ping-pong.
¿Cuál es la mejor manera? Que la familia esté presente en la escuela que haga partícipe a la familia, que haya una comunicación, que los chicos y las chicas sientan que están preocupados, pero no sobre atendiéndolos, sino que más bien la gente sabe, la profesora se comunica con mi mamá se comunica con mi escuela, mi psicólogo ha tenido comunicación con la escuela, el psiquiatra mandó un informe a la familia lo leyó como familia, que de repente lo lee la pura mamá, así que por favor aquí papá, hágase partícipe también, abuelo, abuela, tío, tía, primos, somos familia, ¿no? La familia se apoya, la familia se colabora, no podemos atender ni trabajar ni entender las cosas de manera aislada. Tenemos que estar ahí, tenemos que estar toda la familia colaborando. ¿Por qué recalco el tema de la familia? Porque es precisamente la familia el mejor actor dentro de este proceso para generar los mejores cambios. La escuela, por otra parte, entrega las herramientas para que los niños desarrollen ciertas habilidades y los profesionales de salud mental colaboran para que puedan alcanzar esos niveles compensatorios que tan necesarios son. Entonces, imagínense, todos somos súper importantes. Entonces, si yo soy tío o tía, o primo o prima, o soy abuelo o abuela, y a mí no me importa, no me interesa, estoy automáticamente dándole a entender, no de manera directa, pero y de manera indirecta, evidentemente, que a mí no me interesa. Y eso no puede ser. Y somos familia, ¿no? Yo, profesor, no, es que no tengo tiempo, no me interesa. No, es que no me can... Se puede entender que no hay tiempo, pero no puede haber una sensación de que no me importe, no me interesa. O el profesional decir, no, que la escuela me pida una hora. O que el colegio que el colegio me busque. Que yo soy tan exclusivo. Entonces, como soy tan exclusivo, entonces, desde mi exclusividad absoluta, tienen que venir para mi consulta. Yo he escuchado eso, a mí me tocó eso una vez. De hecho, una psiquiatra le dijo a uno de mis pacientes que yo tenía que pedir hora. Yo tenía que pedir una hora, pagar la hora, y está bien, ojo, o sea, todos tenemos nuestra hora y tiempo es valiosísimo y vale oro. Pero aquí está hablando de un paciente y somos dos profesionales para trabajar al mismo ritmo con el paciente. ¿Cómo se le ocurre a la psiquiatra tener que yo pagarle una hora a él como si no soy el paciente? Y es una reunión de profesionales y de colegas para poder trabajar de mejor manera para el paciente. Entonces, bueno, supe que después con el tiempo supe que duró bien poco ese psiquiatra como psiquiatra de cabecera en la vida del niño y con otro profesional nos llevamos súper bien hasta el día de hoy. Pero son como, pucha, casi contados con las manos, porque es un tema de voluntad. Entonces, uno dijera, pucha, ¿por qué tiene que ser de voluntad? ¿Por qué no simplemente es así? Bueno, no es así. Y se agradece mucho a un profesional con voluntad porque quiere decir que quiere un poco más, quiere avanzar. Y eso se agradece y se sienta el tiro. Es cosa de escuchar de repente a un médico que realmente está preocupado o atento. El otro día acompañé a mi hija al dentista y el médico me explicaba con lujo y detalle. Claro, el chiquillo era bastante joven, se notaba bastante enérgico y motivado con su pega, se notaba que le encantaba su pega, pero me daba tanta información que sentí que estaba en una charla. Mientras mi hija estaba así, con el tema del diente, profesional haciendo su pega y a mí enseñándome de cosas. Y yo preguntando además, que soy súper preguntón. Entonces, eso se agradece pues, y se siente en él un nivel de profesionalismo que va más allá de la profesión, sino que toca a la persona. Y esa persona a mí me quiere enseñar como persona y además como profesional. Así que eso escasea y cuando ustedes encuentren a alguien así, por favor, atesórenlo. Sí, súper, genial. Dentro de las técnicas, ¿existe más bien una técnica que se pueda implementar en el aula y en esta era digital? Los niños TEA en general, algunos, la mayoría, se maneja mucho en esta era digital. ¿Cómo poder utilizar alguna técnica para trabajar con ellos? Bueno, de técnicas, la verdad que yo me atrevería a decir que depende de la creatividad de cada persona, ¿ya? Cada profesional tiene que desarrollar, ahí buscar dónde tiene el botón de creatividad, apretarlo y que ojalá se dispare, porque habitualmente la creatividad lo es todo en este caso. Pensando en las técnicas,
Y por otra parte, que no deja de ser menor y es sumamente importante, es que los chiquillos y las chiquillas, en general, dentro, alumnos, alumnas, pacientes, son sumamente visuales. Entonces, yo creo que cualquier técnica con ejercicios de visualización constante es una muy buena herramienta. No por nada, los pictogramas son como las herramientas terapéuticas o una de las herramientas terapéuticas más importantes en el mundo del trastorno espectro autista, porque por medio de imágenes que proyectan y grafican ciertos contextos y situaciones, van aprendiendo de manera maravillosa, increíble, los niños. Niños que hablan, niños que no hablan, niños que comprenden, niños que entienden, niños que sienten. Es muy lindo eso. Así que yo me atrevería a decir que más que una técnica, yo creo que tomar lo que es habitual, lo que es las representaciones visuales, videos, música, imágenes, fotografías, series animadas, en fin, todo lo que pueda representar, hasta incluso los memes. El otro día conversaba con una colega que ocupa memes con sus pacientes. Lo encontré demasiado entretenido. Yo no se me ocurrió, no, pero me dijo que me iba a enseñar un día. Cómo ella crea imágenes, ella misma los hace para sus pacientes. Claro, tienen tiempo de oro, y paciencia de oro también, pero lo encontré maravilloso. ¿Pero por qué? Uno dice, ¿por qué memes? ¿Dónde, en qué libro técnico y terapéutico hablan de memes? En ninguno. No hay ningún libro que hable de aplicar memes en ejercicios terapéuticos. Pero eso habla de que la profesional, en este caso, está muy, muy adelantada a sus tiempos y está utilizando lo que hoy en día está ahí a merced justamente de la tecnología. Entonces tenemos que ocupar la tecnología a servicio nuestro, no al revés. No nosotros a merced de la tecnología, ¿no? Entonces me atrevería a decir, para poder cerrar la idea, es que dibujos, imágenes, representaciones visuales constantes son una de las mejores técnicas a utilizar dentro del mundo de la educación. Así que profe o equipo PIE de una escuela o de una universidad incluso, des el tiempo de buscar, imprimir, recortar y pegar. Porque créanme que va a ser súper útil. Genial. Y hemos hablado del tema como escolar, educativo, desde en la infancia, en la adolescencia, pero hay muchos papás que también piensan en el futuro de ese niño. Y ahora vayámonos al tema de las empresas, César, el tema de la inclusión laboral. ¿Es importante eso también abordarlo dentro de las empresas, lo que es la inclusión? Sí, pero... ¿Cómo fomentar esta inclusión laboral? Sí, pero es bien interesante esto, porque yo voy a hablar desde la realidad, ¿ya? Más que desde la idealización, porque lo ideal es decir, ojalá todas las empresas sepan de esto. Eso es lo ideal, y ojalá caminar hacia esa dirección, ¿ya? Eso es sumamente importante. Pero en la práctica, habitualmente, las empresas que tienen un buen desarrollo dentro de este campo de la neurodiversidad es porque a una de las personas involucradas en el aspecto y en el mundo laboral tiene un familiar diagnosticado. Entonces, como tiene, por ejemplo, en recursos humanos, el gerente, el subgerente, la secretaria, no sé, alguien dentro de la empresa o de las empresas tiene un familiar, tiene un hijo, un nieto, una nieta diagnosticado con tal da lo mismo el diagnóstico. Entonces, desde esa empatización, porque a mí me pasó, es que yo considero que en mi empresa o nuestro equipo de trabajo o dentro de esta área o este campo en particular termina siendo fundamental y esencial el que aparezcan personas dentro de alguna área neurodiversa o con algún síntoma o diagnóstico en salud mental. Entonces, desde ese punto de vista hay que entender lo siguiente. Es un tema casi como porque le tocó a la persona. Porque en muchos aspectos hay personas que esto no es tema, no les interesa y tampoco es algo que estén dentro de su nivel de producción. Algo así como, ¿me va a producir más? No, entonces no estoy ni ahí. Y de eso hay mucho, hay mucho. Hay así en la familia, hay en las escuelas, en las empresas. Entonces, como que asocian a las personas como máquinas de producción. En vez de personas, son personas
y deben trabajar, debemos trabajar y debemos avanzar como sociedad. Entonces, cuando una de estas personas que están involucradas en el tema del reclutamiento del personal o algo por el estilo, logran cruzar y mirar desde la otra vereda, no desde la productividad, sino que desde la vereda de el impacto social e individual de las personas, ya se ganó gran parte del cielo para los que son creyentes. Porque está rompiendo con esquemas y barreras. Quizá a lo mejor esa persona no va a influir directamente en los niveles de productividad, pero va a influir en los niveles de armonización de la empresa, va a generar otro clima, otro aire, va a bajar las revoluciones porque nos va a enseñar, que es lo típico que uno escucha en las familias, ¿no? Mi hijo diagnosticado, o mi hijo, yo no sabía de esto hasta que me tocó, y a mi hijo lo diagnosticaron, y yo ahora que sé, entiendo y empatizo más. Entiendo más, empatizo más con otros. Hasta ese entonces a mí me daba rabia lo lento que era esa persona, pero era lento pero no porque quisiera ser lento, sino que era lento porque tenía una dificultad de desarrollo psicomotriz que no es culpa de la persona, es así. Y eso no está ni bien ni mal, es. Y esa persona tiene esa fineza, ese detalle o esa perfección que a lo mejor otro podría decir, pesca para acá, hacerlo más rápido. Pero no se trata de que se haga más rápido, sino que se trata de que se haga bien. Y quizás esa persona, justo con ese tiempo que se da para eso, lo hace perfecto. Entonces, esa persona es para ese rol. Y alguien podría decir, oye, pero si necesitamos que salgan las tazas. Sí, pero es que él las entrega con otro, hay un valor agregado acá. Le da una limpieza, la pule de otra manera, la caja la coloca de otra manera, que se hace mucho más cómodo para el cliente cuando abra tal o cual producto. Nadie ha pensado eso. Esa persona lo pensó. Entonces, no sé si me van las personas que están acá en línea, no. Bueno, voy leyendo algunos comentarios aquí que agradezco que vayan quizá a lo mejor empatizando con lo que voy diciendo, Sí, ¿no? mira. O les va, ¿no? Sí, totalmente Pero, de acuerdo. súper, súper. Entonces, pareciera ser que Genial, te estamos dice. en la misma onda, Te, ¿no? te levantan las Sintonía. manitos, estás que sí. Súper, súper. Y eso es súper importante. De repente uno cree que todo tiene que ser rápido, fugaz, en corto tiempo, y da lo mismo lo que pase después. No, no es eso lo que uno tiene que apuntar. Uno tiene que ir a ese orden de cosas. Uno no tiene... A ver, nosotros no recordamos la cantidad de 7 que nos sacamos, o de buenas notas que tuvimos, pero sí recordamos a ese profesor, a esa profesora, a ese profesor que fue súper buena onda, al típico profe de educación física, que era como medio bajito. Entonces yo me acuerdo que en mi caso, yo tenía un profesor de educación física que era bajito, pero él, desde su estatura, no podía enseñar bien algunas técnicas, entonces ocupaba a unos compañeros para enseñarnos ciertas técnicas, y los compañeros felices hacían eso, y lo tomábamos con sentido del humor, y además él era el profesor de la selección de fútbol del colegio, y todos lo queríamos porque era muy buena persona, era muy buena onda, y que tiraba para arriba, más allá de un tema propio de estatura, que no creo que se queden con eso, por favor, sino que más bien yo me acuerdo de él, no me acuerdo si me saqué 7, seguramente, o quizás no tantos, pero él me acuerdo perfecto de mi profesora de historia, que fue mi profe jefe, y me acuerdo de sus clases, porque la hacía tan entretenida, pero era tan dinámica ella, que más allá de la nota, hacía que nosotros quisiéramos querer lo que estábamos aprendiendo. Entonces, se fijan, acá no va un tema solo de un nivel propio profesional, sino que va en un nivel de persona, de calidad de persona. Y si en el mundo laboral creemos que las personas deben cuantificar lo que hacen en vez de tener una mejor calidad de lo que hacen, yo encuentro que estamos remando para otro lado que nada que ver. Nada que ver, nada que ver, nada que ver. Uno tiene que romper las barreras, y dentro del campo de la neurodiversidad, las empresas, y un llamado para las empresas también, ¿cierto? Que rompan las barreras de los números y las cantidades. Yo sé que son fundamentales para poder avanzar y seguir creciendo en el rubro, ¿no? Pero hay cosas que no dependen del número, ni de la cantidad, ni del dinero que ingresa, sino que de la calidad de personas. No por nada, muchas empresas hoy en día están buscando especialistas, me ha tocado muchas veces hasta hace años atrás,
y sigue siéndolo hasta el día de hoy, que buscan por medio del eneagrama, que es una herramienta de autoconocimiento, mejorar sus equipos de trabajo. Entonces imagínense, hay empresas que buscan por medio de herramientas de autoconocimiento mejorar y potenciar aún más a sus trabajadores y sectorearlos en grupos para que puedan avanzar de la mejor manera posible. Uno podría decir, pero ¿y cómo eso? Bueno, el eneagrama es una herramienta de descubrir, dentro de tantas cosas, tus propias habilidades y tus propias debilidades, asumiendo lo caótico que eres. Así que, aquí tenemos para harto rato, querida María Eliana, sobre el tema del mundo de la neurodiversidad y lo que es, en rigor, el mundo laboral o empresarial. Pero fíjense ustedes, una empresa que tiene dentro de sus líneas de trabajo personas con diagnósticos en salud mental, créanme que son empresas que se agradecen, son empresas que uno dice que son pioneras en lo que hace, o son empresas que le va bien. O sea, mire, algo así, bien corto y preciso. Si usted quiere que su empresa le vaya bien, tiene que sí o sí, tener dentro de su equipo de trabajo alguna persona con algún diagnóstico, sea cual sea, da lo mismo cuál, pero porque va a hablar muy bien no solamente de usted como líder o director o directora o algo por el estilo, sino que claramente le va a estar dando una enseñanza a toda la comunidad y a las personas en esta especie de evolución constante, porque es tratar de ser mejores dentro de lo posible. Eso, no me quiero ir por otro lado, porque si no, perder el sentido de la charla del día de hoy, querida Elena, pero de seguro vamos a tener más encuentros. Sí, aquí te dicen, muy bien, privilegiar la calidad por sobre la cantidad. Me encantó. Hay otra persona, Marcia Luja, dice, te seguiré. Mi hija síndrome de Down, 10 años, recién diagnosticada con autismo y estoy ansiosa de aprender, aplicar y enseñar. Y ahí estaba mi compañera Lalu, le saludamos a Lalu, que también está aquí en presente. Saludos. Hoy se nos ha pasado, pero volando este tiempo. Hicimos preguntas como básicas para como la gente que quiera a lo mejor recién aprender. ¿Te parece responder una pregunta de una mamita y poder como cerrar? Sí. Dice, descarta el diagnóstico Asperger, la hiperactividad y déficit atencional, o pueden estar las tres juntas, dice. Sí, pueden estar perfectamente las tres y muchas otras más, ¿ya? Las personas no tienen cantidades de diagnósticos en sus cuerpos o en sus mentes. Un diagnóstico no anula al otro, a menos que en esa búsqueda de un buen diagnóstico se pueda precisar qué sí es y qué no es. Pero habitualmente es muy tradicional en los pacientes TEA que también tengan déficit atencional, que tengan un retraso en lenguaje, ahí van tres. ¿Ya? Pueden ser incluso hasta un trastorno del lenguaje tipo mixto, ahí te agrego un 4, y podemos seguir, ¿no? Entonces, es muy interesante estas expresiones, porque hay gente que dice, pero ¿cómo es posible que mi hijo tenga más de un diagnóstico? Puede ser, po. De hecho, es cosa de que usted se sienta a conversar con cualquier especialista que sepa de psicodiagnóstico y se va a encontrar con una cantidad de sorpresas increíbles. Genial. Te están saludando desde Ecuador, dice Guayaquil. Me gustaría, dice, sí, saludos, que hablen sobre el método PES. Yo utilizo otra estrategia de comunicación. Ahí tenemos más tema por conversar, así que yo creo que a lo mejor va a tener que ser una segunda parte, César. Claro, sí. Sí, si la gente lo pide. Sí, se pasó volando este tiempo. Sí. Cuéntame. Sí, se pasó volando. Y a modo de resumen, hay mucho por explorar, mucho por aprender. Igual me quedo con eso que mencionaste, que el tema de la educación emocional, la persona que enseñe también tiene que haber trabajado su propio desarrollo personal,
haber pasado por esa oscuridad, yo me acuerdo siempre la flor del loto crece en esa parte donde hay barro, donde hay oscuridad, pero nace ahí también, crece. Entonces también esa flor del loto aprendió desde el barro a crecer, a explorar su propio ser. Entonces, la idea es poder enseñar, poder informarnos sobre lo que es el trastorno del espectro autista, salir de a veces de ese desconocimiento, a veces desconocemos y en ese aspecto también rechazamos cuando se desconoce. Y la idea es poder también enseñar a las personas sobre la diversidad, sobre la diferencia y que no, eso nos sobra, nos suma, no nos sobra, nos suma. Así que agradecerte, César, enormemente y comentar que el live va a quedar grabado acá en mi cuenta de Instagram y también va a quedar grabado en mi canal de YouTube. Así que por si lo quieren ver, se lo pueden comentar. Le agradecemos a todos que hoy día nos siguieron, nos hicieron preguntas, que dice sí, una segunda parte. Ojalá pueda guardar el live. Sí, los padres también deberían tener ese desarrollo emocional para ayudar a sus hijos, sí. Gracias, Sí, César. sí. Gracias. Sí, la respuesta es sí. Yo les había mencionado. Sí. Dime. Sí, antes de cerrar y darte la palabra. Yo le había mencionado que al final les iba a tener un regalito. Y el regalito es una guía práctica, es un cuaderno de trabajo para trabajar, para desarrollar habilidades para la vida. Y ahí pueden desarrollar habilidades para la vida y autoconocimiento. Y lo pueden encontrar, la pueden descargar desde mi perfil de Instagram. Ahí está el enlace para descargar la guía, anotan sus datos y les llega la guía. Así que muchas gracias a todos. Y dice, ¿dónde podemos buscar información de orientación para padres? Información de orientación para padres, ¿dónde pueden encontrar? Espérame, ¿para mí la pregunta? Sí, perdón, sí. Bien, bueno, la información, a ver, habitualmente los papás siempre cuando están solos o creen que no hay más personas con el diagnóstico o con esta situación de querer necesitar ayuda, creen que no hay nadie más, pero en cada comuna de nuestro país hay muchas organizaciones o fundaciones que prestan ayuda constantemente en estas materias. Entonces yo habitualmente sugiero que según su propia comuna en la que vive, pueda acudir a la o a las organizaciones que estén cercanas. Porque de repente uno dice, anda a tal fundación, pero está comunas o regiones de distancia, entonces no hay una especie de fluidez y constancia de la colaboración, a pesar de que la buena onda siempre va a estar. Pero si uno tiene que acudir a un lugar, lo ideal es poder tener un lugar donde uno vive. Así que tarea para la casa ahí, colocar en Google y decir así, fundaciones, organizaciones TEA en la comuna, tanto, y van a aparecer, pero un montón, ¿ya? Así que eso podríamos decir que es como una idea de sugerencia o algo por el estilo. Yo creo que podría ser una muy buena recomendación. Eso, no sé, María Eliana, ¿qué viene ahora? Sí, ¿Qué se hace mira, ahora? quería mencionar, no sé si tú tienes algún curso que quieras promocionar tus redes. Bueno, yo hace poco me di cuenta que pareciera ser que el mundo realmente, porque yo estas cosas las hago desde mucho antes que existieran los influencers y cosas así. Yo nunca he sido influencer. No creo serlo tampoco. Pero siempre en Facebook he grabado videos. Yo antes le llamaba cápsulas. Entonces yo las cápsulas grababa un video con una idea, pum, y la grababa así como caminando mientras iba a tomarme un café. Se me ocurría algo y lo grababa. Hoy en día es súper común eso, o sea, es muy común. Estoy hablando de hace unos 8 o 6 años atrás, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, me di cuenta que hoy en día todo va en relación a las redes sociales. Así que agradecería mucho si ustedes pueden realmente seguirme en mis cuentas, que es esta misma, ¿cierto? Es @psicoterapia-césar-madrid
Esa es mi cuenta de profesional de psicólogo, donde subo información constantemente. Y también una cuenta que es de mi familia, que es donde yo vivo, que es un lugar terapéutico, donde estoy creando y armando una casa terapéutica y un jardín terapéutico, que se llama Casa Fiedler Oficial, ¿ya? Ustedes escriben Casa Fiedler Oficial, o lo pueden incluso ver por ahí en las publicaciones, que yo siempre las etiqueto, y ojalá lo puedan seguir. Si es por cursos, yo ahora en septiembre, siempre en estas fechas, todos los años, hago un ciclo de charlas, ¿ya? Así que para que todo el mundo sepa también, dentro de esta semana, las inscripciones para ese ciclo de charlas está en una modalidad de 2x1. Son 50.000 pesos y se inscriben 2 personas para 3 charlas que se va a hacer en septiembre, que es una charla de trastorno espectro autista y educación, la charla que es de trastorno espectro autista y psicoterapia, que es en octubre, y en noviembre termina la última charla, cada charla es de 4 horas, que es de trastorno espectro autista y familia. Entonces, cada una de esas charlas tiene un valor que no se los recomiendo mucho, porque es mejor tener el pack, ya, y aprovechar también el 2x1. Ya, esa es una instancia. La otra actividad es, y te agradezco mucho, María Elena, porque esto yo primera vez que lo hago, primera vez que hablo de estas cosas, y siempre digo, vos, el que le interesa, bien, pues. Pero creo que es muy necesario. Y Estamos para la colaborar. gente que quiere desarrollar... Súper, súper. Yo el año pasado inventé un taller que se llama Taller Gamer, que le fue excelentemente bien y ya cumplió su ciclo. Ciclo que es un taller gamer para desarrollar habilidades sociales entre jóvenes con diagnóstico TEA. Y los chiquillos que no tenían amigos, ahora son súper amigos, y me di cuenta que ya el taller gamer les quedó chico a ellos y necesitaban más cosas de las cuales yo ya no les podía enseñar porque se cumplió el objetivo de no tener a nadie. Ahora ellos son amigos y son más de 15 amigos que no tenían amigos. Ahora el taller gamer hizo por medio de taller de habilidades sociales. No es un taller de juegos o videojuegos donde uno juega, es un taller donde uno discute y debate de el mundo del anime y del juego. ¿Por qué digo esto? Porque yo estoy ahora enseñando sobre este taller, así que si alguien quiere desarrollar habilidades para sus alumnos, pacientes, organizaciones o fundaciones en un entorno de juegos y videojuegos, usted puede ser un nuevo profe de taller gamer, que ya me di cuenta que resultó, pues esa era la idea, hacer un taller y ver si realmente funcionaba, funcionó, y ahora enseñarlo para que otros profesionales puedan hacerlo también. Eso también. Todo eso está en las redes sociales. Así que, no sé, no sé qué más. Bueno, agradecerte a ti, como siempre, María, a Lu, a las demás personas que pertenecen a mi primer grupo de formación de terapeutas TEA, ¿ya? Que ha sido algo que a mí me ha encantado y me ha alimentado el alma de manera increíble. Así que, y espero también que sea muy provechoso para quienes están, porque es bastante atípico el curso, pero creo que es bastante útil. Sí, sí. Doy fe de eso, soy testigo de eso. Gracias, César, gracias a todos los que nos acompañaron. Si tienen dudas, nos pueden dejar ahí las dudas, las inquietudes, si quieren una segunda parte, qué quieren que profundicemos. Así que eso. Gracias, César. Un gusto. Igualmente, muchas gracias, y nosotros nos vemos el sábado por la clase de esta semana, ¿no? Son los martes y los sábados, sí. Así que nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado y gracias a todos, y les vuelvo a insistir en el tema del regalito para que lo descarguen desde mi perfil de Instagram, esta guía para trabajar habilidades para la vida, el autoconocimiento. Así que gracias a todos, Valentina, Gisela, pintando monos, a Gisela, a toda la Luz, a la Lorena que también estaba ahí, se iba a conectar, así que un saludo. Gracias, un abrazo, César, enorme. A ti, muchas gracias. Y dice, sí, segunda parte de la interacción con la familia y el hijo joven con TEA. Bastante específica la petición. Sí. Sí. Nos bien, vemos en el curso, sí. Y sigan a César ahí en sus redes sociales. Y a mí también. Muchas gracias, María. Gracias a ti, César. Cariño, un abrazo. Igual. Chao, chao.
Chao, que estés bien.